Bueno, a ver, vamos a meternos de lleno en un tema que creo resuena en cada reunión de liderazgo de iglesia, en cada pastor que está pensando en su sermón. La pregunta es, ¿cómo lideras? ¿Cómo cultivas una comunidad de fe que sea auténtica en medio de lo que Vargas Llosa llamó la civilización del espectáculo? Es que es la pregunta fundamental, porque describe un mundo donde el entretenimiento es el valor supremo, donde divertirse es como la pasión universal. Y para analizar esto nos basamos en una reflexión muy, muy profunda del doctor Pablo Jiménez, que justamente se pregunta eso, ¿no? ¿Cómo pastorear cuando todo parece ser un show? Exacto. Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el doctor Pablo A. Jiménez. Y ojo, el objetivo acá no es caer en la queja fácil, en ese lamento de, ¡ay, los tiempos de ahora! Para nada. No, al contrario. Es entender el terreno que pisamos para poder, digamos, dialogar con la cultura, que es algo que la fe cristiana en sus mejores momentos siempre supo hacer. Entender el lenguaje del mundo para presentar un mensaje que lo trasciende. Así es. Y para dialogar, lo primero es tener un diagnóstico correcto. Y acá es donde el doctor Jiménez nos pide ir un paso más allá, de lo obvio. Sí, porque hay un punto de partida que escuchamos mucho, casi un cliché, ¿no? La idea de que la sociedad está en crisis o que vivimos el peor momento de la historia. Y él dice que eso, aunque suene bien, es un comienzo, ineficaz. Es que es fascinante porque si le pones una perspectiva histórica, esa afirmación se cae a pedazos. O sea, la sociedad siempre estuvo en crisis. Pensá en la época de Jesús. La expectativa de vida era de 40 años. 40. Uf, claro. Y ni hablar del siglo XX, 2 guerras mundiales, la Guerra Fría, la amenaza nuclear todos los días. Eso sí que era una crisis. Ok, eso pone las cosas en perspectiva. Pero entonces no hay una crisis hoy, porque se siente como que sí. Él no niega eso, ¿verdad? No, para nada. El punto no es negar la crisis, es diagnosticarla bien. No sirve una declaración genérica. El desafío es entender las características particulares de la crisis de nuestro tiempo. Hay que ser específicos. Y ese contexto, claro, cambia totalmente según donde estés. Él hace una distinción muy potente entre, por ejemplo, un cristiano en Estados Unidos, donde la crisis puede ser el racismo sistémico dentro de la misma iglesia. Exacto. Y un cristiano en Nigeria que enfrenta una persecución violenta. Son dos mundos. Totalmente. Incluso da un dato histórico que te deja helada para ilustrar esa crisis interna. En los años 50 y 60, en el sur de Estados Unidos, no era raro que los líderes del Ku Klux Klan fueran a la vez diáconos y ancianos respetados en sus iglesias. Tremendo. Eso te obliga a preguntarte, ¿de qué crisis estamos hablando? No es algo de afuera, es una corrupción desde adentro. Justamente. Por eso el diagnóstico no puede ser una talla única. Y esa honestidad, ese diagnóstico específico, es lo que permite un diálogo real con la cultura. Claro, es que no puedes llegarle a la gente si no entiendes su mentalidad. Y acá pone el ejemplo del Evangelio de Juan. Es magistral. Juan es un trabajo de traducción cultural brillante. A ver, ¿cómo fue eso? Pues para la mente grecorromana usó el concepto del logos, la palabra, la razón. Era algo que ellos entendían. Para los seguidores de Juan el Bautista, presentó a Jesús como la culminación de su mensaje. Y con los samaritanos fue directo a su herida teológica, donde se debe adorar. En cada caso encontró un puente. Siempre buscó un terreno común para presentar el mensaje. O sea que el primer paso para un líder hoy es: dejen de gritar crisis y pónganse a hacer el trabajo de Juan. Entiendan el logos de su gente. Y eso nos lleva al corazón del diagnóstico de nuestra era, esta civilización del espectáculo. Sí, y acá es donde el análisis se pone muy agudo. El concepto de Vargas Llosa, que a su vez se nutre de pensadores como Baudrillard, es que vivimos rodeados de simulacros, o sea, de cosas que parecen verdad, pero no lo son. Estamos tan saturados de entretenimiento, de estímulos, que la verdad
La verdad de los hechos a veces queda en segundo plano. Totalmente. Y los ejemplos que da son del día a día. La tecnología de los deepfakes, cómo las mentiras se viralizan y hasta se monetizan en redes. A mí me impactó el caso que menciona, que es casi cómico si no fuera tan trágico. Gente que confió más en un video de TikTok sobre un medicamento para caballos contra el COVID. Que en toda la comunidad científica. Es la definición de un simulacro en acción. Una mentira entretenida y simple le gana a una verdad compleja e incómoda. Pero no es solo eso, no. Es algo más sutil, más personal. La adicción al entretenimiento. Me quedó resonando la pregunta que hace. ¿Dónde queda el espacio para la reflexión? Claro, esa incapacidad de esperar 5 minutos en una fila sin sacar el celular. Ese vacío que antes se llenaba pensando, observando, ahora se llena al instante con un estímulo. Y esa es una crisis espiritual silenciosa. La pérdida del aburrimiento, del silencio interior. Si cada segundo libre se llena con contenido, se atrofia el músculo de la introspección, de la meditación. Corremos el riesgo de olvidar cómo pensar porque estamos demasiado entretenidos. Y esto nos pone, como iglesia, en una encrucijada peligrosa. Si este es el aire que respiramos, ¿cuál es la respuesta? Y acá él señala la gran tentación. En lugar de ser un contrapunto, muchas iglesias intentan imitar la cultura del espectáculo. Es una tentación casi irresistible, ¿no? La lógica es, si la gente quiere un show, démosles el mejor show de la ciudad. En vez de desenmascarar el espectáculo, intentan convertir el evangelio en un espectáculo más. Y los ejemplos que se mencionan son muy gráficos. Por un lado, la teología de la prosperidad, que el Dr. Jiménez describe, sin vueltas, como una ideología falsa. Es el espectáculo aplicado a la fe. Es un simulacro de bendición. La idea de que Dios es una máquina expendedora cósmica a la que le pones fe y te saca riqueza. Y luego está el estilo. Los predicadores que son más comediantes de púlpito, donde el objetivo principal parece ser que la gente se ría, más que confrontarla con una verdad. Ojo, la risa no es mala, claro. Pero cuando el entretenimiento es el fin en sí mismo, el mensaje se diluye. Pero la anécdota que a mí me dejó sin palabras es la de la brillantina. El glitter. Es increíble. Parece un chiste, ¿verdad? Una señora le cuenta, convencidísima, que en su iglesia la gente brillaba de forma sobrenatural al orar. ¿Y la realidad? La realidad era un truco de producción. En el momento del llamado al altar, prendían un aire acondicionado modificado que esparcía brillantina muy fina sobre la gente. Con las luces del escenario, parecía que brillaban. Más allá de lo absurdo, esto plantea una pregunta teológica de fondo, ¿no? Absolutamente. La pregunta es devastadora. ¿Cómo podés dar testimonio de aquel que dijo, yo soy la verdad usando la mentira? Usando trucos de feria. Es una contradicción teológica que no se sostiene. Se socava el propio mensaje que se quiere predicar. Y te preguntas, ¿qué dice eso de la fe de la gente? ¿Buscan a Dios o una experiencia emocional fabricada? Esa es la pregunta del millón. El peligro es que si atraes a la gente con el show, su fe se construye sobre el show. Y cuando el show se acaba o descubren el truco, ¿qué les queda? Se crea una fe dependiente del estímulo, no de la sustancia. Les enseñas a buscar la brillantina, no a Dios. Esta idea de la falta de sustancia me conecta con otro concepto que se analiza, el de los no lugares, del pensador Mark Augé. Si la iglesia es un espectáculo, el templo se convierte en un no lugar. Es una conexión perfecta. Un no lugar es un aeropuerto, un supermercado, espacios donde las interacciones parecen personales, pero son falsas. Transaccionales. El conductor de Uber que te pregunta cómo estás. Es parte de un guión. No hay una relación real. Y la pregunta crítica es, ¿por qué se han vuelto algunas de las iglesias más grandes y exitosas no lugares? Auditorios gigantes donde vas a escuchar a un predicador famoso, pero no hay comunidad. Exacto. Un lugar donde entras y sales anónimamente. Si alguien se enferma, si pierde el trabajo, nadie se entera. No hay cuidado pastoral porque no hay relaciones. Es lo opuesto a la idea bíblica de la coinonía, de la comunidad. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Si ese es el camino equivocado, ¿hacia dónde se apunta? Hacia la necesidad de transacciones reales.
Momentos de conexión humana auténtica, sin producción, sin artificio, y el material ofrece un contraste que es brutal. Por un lado, la anécdota del pastor que llega a un evento y se queja diciendo, «Se me dañó el día porque un muerto». Se refería a que tenía que oficiar un funeral. El muerto era una interrupción en su agenda, una tarea molesta. Y por otro lado, el doctor Jiménez cuenta su experiencia acompañando al padre de una joven asesinada. Relata cómo se sentó con ese hombre devastado, sin guión, sin respuestas fáciles. Simplemente estuvo ahí. Escuchó, compartió el silencio. No fue una tarea, fue una conexión humana real en un momento de oscuridad total. Y él lo describe como un privilegio. Esa palabra es clave. Dice, es un privilegio que alguien te diga, en el momento más difícil de mi vida, por favor, está aquí a mi lado. Ahí es donde se forja la comunidad, no en la brillantina, sino en el acompañamiento silencioso en medio del sufrimiento. Esas son las transacciones reales, las que construyen una fe sólida. Es ahí, no en el escenario, donde un pastor ejerce su llamado más profundo. Esa historia del pastor y el funeral me hace pensar en el ego del líder, cómo se llega a ese punto. Y eso nos lleva al fenómeno del influencer religioso. Es una consecuencia lógica. Si la iglesia es un espectáculo, necesita una estrella. Y esa es la figura del influencer religioso, que muchas veces necesita la controversia para ser relevante. Se menciona hasta el término tiradera, las peleas públicas entre líderes para generar clics. Y el peligro espiritual es inmenso. El doctor Jiménez usa una metáfora muy clara. El predicador debe ser una señal de tránsito que apunta hacia Jesús. Pero en este modelo, el predicador deja de ser la señal y se convierte en el destino. La meta ya no es llevar a la gente a Cristo, la meta es la propia celebridad. Acumular seguidores. La marca personal eclipsa la cruz. Y esto se conecta con la reflexión final sobre qué produce una conversión genuina. No es la admiración por un líder carismático. Se trata de facilitar un encuentro personal. Y lo cierra con su propio testimonio, que es increíblemente honesto. Él admite que si analizara su fe solo con su intelecto, con sus estudios, probablemente no sería cristiano. Hay demasiadas preguntas. Pero su convicción no es puramente intelectual. No, es fruto de un encuentro existencial, de una experiencia real. Y resume esa experiencia con una frase simple, directa, en la jerga de su Puerto Rico natal. Mano, este tipo está vivo. Y esa es la base de todo. No es una teoría, no es un espectáculo, es una realidad vivida. La afirmación de que Jesús no es solo una figura histórica, sino una presencia viva y activa. Y esa afirmación es el antídoto final contra la civilización del espectáculo. Un espectáculo es una representación. Un encuentro con alguien vivo es una realidad. El llamado al liderazgo, entonces, no es a ser un mejor productor de espectáculos, sino a ser un mejor facilitador de esos encuentros. Bueno, a ver, repasando un poco, empezamos con el desafío de diagnosticar bien la crisis de la era del espectáculo. Vimos la tentación peligrosa de que la iglesia se vuelva parte del show, con brillantina y todo. Y llegamos a un llamado a una autenticidad radical. Una fe basada en transacciones reales, en comunidad verdadera, y en un liderazgo que no busca la fama, sino que humildemente apunta a un encuentro transformador con la persona de Jesús, que es la verdad encarnada. Y eso nos deja con un pensamiento final. Una pregunta que creo que resume todo el desafío y también la oportunidad para la iglesia de hoy. En un mundo cada vez más saturado de inteligencia artificial, de narrativas falsas, de simulacros, donde discernir la verdad es cada vez más difícil, ¿qué pasaría si el testimonio más poderoso que la iglesia puede ofrecer no es un show más pulido? Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.